Si una sustancia radiactiva determinada tiene un tiempo de vida media de 500 años y una muestra original de 5 gramos decae a 4 gramos, ¿cuál es la edad de la muestra? Suponga, es lo que nos piden la edad de la muestra. Suponga que el número de gramos presentes T años a partir de la muestra es f de t, donde f de t viene dada por esta función, que es una función típica de decaimiento radiactivo. Bueno, ¿qué quiere decir? Aquí necesitamos un tipo de explicaciones. La función es la siguiente. A por e elevado a la kt, donde k es una constante. Bueno, aquí necesitamos un poquito de explicación. En fin, divinidad, lo que nos están diciendo aquí es lo siguiente. Tenemos una muestra y esa muestra pues está formada una serie de gramos que son radiactivos. Pero esos gramos radiactivos, partículas radiactivas, está compuesta de una serie de partículas radiactivas. Bueno, el número de partículas radiactivas cada vez es menor, porque algunas ya decaen, ya se produce la radiactividad, decaen, por ejemplo esta ha decaído, produce radiación y lo que queda ya no es radiactivo. Con lo cual, el número de partículas radiactivas es cada vez menor. Y la fórmula que nos da el número de partículas o la masa de partículas radiactivas en función del tiempo viene dada por esta expresión de aquí, que como el número de partículas radiactivas cada vez debe ser menor, el exponente que tenemos aquí, es decir, k, esta k, tiene que ser negativo. En definitiva, la representación gráfica de la masa de partículas radiactivas que tenemos en función del tiempo, es decir, sería esa función f, donde f representaría la masa de partículas radiactivas que tenemos en una muestra, pues decae como una exponencial, debe decaer como una exponencial, o sea, debe ser algo de este tipo, donde como para t igual a 0, la cantidad de partículas radiactivas que tenemos inicialmente viene dada por A. Para t igual a 0, e a la 0 es igual a 1, tenemos por tanto A. Y eso es lo que nos dice. Inicialmente tenemos 5 gramos de partículas radiactivas, con lo cual SA es igual a 5 gramos. Naturalmente, a medida que pasa el tiempo, llegará un punto que para un tiempo determinado, pues tenemos que ya la cantidad de partículas radiactivas pasa de 5 a 4 y queremos calcular a qué tiempo ocurre eso. Otro elemento importante que nos dicen aquí es el tiempo de vida media. ¿Qué quiere decir el tiempo de vida media? El tiempo de vida media es el tiempo que tiene que transcurrir para que la cantidad de partículas radiactivas que tengamos sea justo la mitad de lo que teníamos inicialmente, es decir, a medios. Ese es el tiempo de vida medios, que vamos a representar como t sub 1 medio. Es el tiempo de vida medio. Y el tiempo de vida medio está relacionado con este valor de k que tenemos aquí. Bueno, en definitiva, que el tiempo de vida medio sea de 500 años nos va a determinar el valor de la constante k. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a seguir este concepto que tenemos aquí. El tiempo de vida medio, en t igual a el número de partículas radiactivas el número de masa radiactiva pasa a la mitad. Es decir, tendremos a medios de masa en t igual a t1 medio. El número, la ft, que viene dada por esta expresión, a elevado a la kt, cuando t es igual a 1 medio, t1 medio, eso representamos el tiempo de vida medio, lo hemos representado como t1 medio, la cantidad de partículas radiactivas, es decir, ft, todo esto debe ser igual a la mitad de lo que había inicialmente, es decir, a medios, y es lo que estamos indicando aquí. En definitiva, esta ecuación nos va a permitir despejar de aquí t1 medio, es decir, el tiempo de vida medio. Bueno, ¿cómo vamos a hacer es despejar? En primer lugar, lo que vamos a hacer es simplificar este A con este A de aquí. Tenemos, por tanto, que 1 medio es igual a E, K, T1 medio. Bueno, recordamos que T1 medio en este caso es 500, pues vamos a sustituir T1 medio por 500.
que es el dato que nos dan, t1 es 500, pues bueno, con lo que tenemos que hacer, tenemos esta ecuación de aquí tenemos que despejar k. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos una ecuación en la que aparecen funciones exponenciales. Lo que vamos a hacer, donde la incógnita está en el exponente de la a, de la e, lo que vamos a hacer de nuevo es aplicar logaritmos neperianos en ambos lados de la ecuación. Logaritmo neperiano de 1/2 es igual logaritmo neperiano de e elevado a la k por 500. Entonces vamos a aplicar las propiedades de logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de 1/2 es logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 2, pero logaritmo neperiano de 1 es 0, por lo tanto tenemos logaritmo neperiano menos logaritmo neperiano de 2, y aquí tenemos, aplicando las propiedades de logaritmo, el k por 500 pasa multiplicando el logaritmo neperiano, tenemos 500 por k, por logaritmo neperiano de e, que es igual a 1. Por lo tanto, de aquí ya podemos despejar que k es igual a menos logaritmo neperiano de 2 entre 500. Como ya hemos supuesto inicialmente, vemos que el valor de k es negativo, como debe ser, ya que la función, a medida que pasa el tiempo, debe ser cada vez menor, y eso se consigue cuando el exponente es negativo. Bueno, ya hemos obtenido el valor de k, y ahora lo que nos piden es calcular qué valor de t. Pues el valor de la muestra pasa, para t igual a 0 es de 5 gramos, con lo cual eso nos está indicando que a son 5 gramos, pues lo que nos están pidiendo es calcular el valor de t para el que f de t, para el que el valor de la masa total son 4 gramos. En definitiva, ese dato nos lleva a la siguiente ecuación. 4 gramos es igual al valor de a, es igual a 5 por e elevado a la k, que k es menos logaritmo neperiano de 2 entre 500 por t. Esta es la incógnita, en este caso nuestra incógnita es calcular este valor de t. Pues de nuevo tenemos que trabajar con esta ecuación de aquí, pues de nuevo este 5 lo vamos a llevar al otro lado, tenemos por tanto 4 quintos de e a la menos logaritmo neperiano de 2 entre 500 por t. De nuevo, para resolver, aquí tenemos de nuevo una función exponencial, una igualdad en la que aparece una función exponencial. ¿Cómo la trabajamos? Aplicamos en ambos lados el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de 4 quintos es igual al logaritmo neperiano de e elevado a la menos logaritmo neperiano de 2 entre 500 por t. De nuevo, aquí aplicamos las propiedades del logaritmo neperiano. Tenemos que el logaritmo neperiano de 4 quintos lo podemos dejar así. Logaritmo neperiano de esta función, este pasa multiplicando. Tenemos, por tanto, logaritmo neperiano de 4 quintos. El exponente pasa multiplicando menos logaritmo neperiano de 2 entre 500 por t. Este es el exponente que está multiplicando al logaritmo neperiano de e. Logaritmo neperiano de e es igual a 1. Por lo tanto, eso es lo que tenemos. Y en definitiva, de aquí podemos despejar t. T es igual a menos 500 entre logaritmo neperiano de 2 por logaritmo neperiano de 4 quintos. En principio, aquí nos podemos asustar, ya que nos están dando un tiempo negativo, y eso no debe ser posible, sin duda alguna. El tiempo negativo no debe ser posible, debe ser un tiempo positivo. Ha tenido que avanzar un tiempo de, pero tenemos en cuenta que el logaritmo neperiano de 4 quintos, como el argumento del logaritmo neperiano en este caso es menor que 1, es un número negativo también, con lo cual con este número negativo se nos convierte en un número positivo. El tiempo resultante va a ser positivo.